So we thank Rabbi Elliot for his kindness, his willingness to bring the word, and we pray that our ears and our hearts would be open to receive everything God. Y le damos gracias al Rabbi Elliot por su voluntad para traernos la palabra, y oramos porque nuestros oídos y nuestros corazones estén abiertos para recibir todo lo que Dios va a hablar a través de él. Amén. Muchas gracias. ¿Que me toca hablar esta mañana? Oh, creo que sí. Primero que nada, parece que el sistema de sonido está funcionando bien. Qué bueno, maravilloso. No tengo que prender nada ni ajustar nada. Eso es maravilloso y es muy bueno estar aquí esta mañana. Realmente para nosotros es el mejor lugar donde podemos estar en la compañía de los unos y los otros, y en la compañía y en la presencia del Señor. Y nos ha tomado tiempo llegar aquí. Y de hecho, ese es mi mensaje esta mañana, que nos ha tomado mucho tiempo el llegar hasta aquí. 80 días es mucho, 80 años es rápido, pero dura mucho el tiempo para llegar aquí. Es mucho tiempo esperando las cosas, pero es muy poco el tiempo cuando ves atrás, porque sí, realmente esto ya venía desde hace mucho tiempo para Israel, de seguro. Ya venía desde hace mucho tiempo para el movimiento judío mesiánico. Y definitivamente nos ha tomado mucho llegar hasta aquí para mí. Pero ya vamos en camino, y esa es la trilogía de la que yo quiero hablar esta tarde. Depende de dónde se encuentran ustedes. Quiero hablar acerca de Israel. Quiero hablar acerca del movimiento judío mesiánico, del cual somos una parte importante. Y también quiero hablar de mi trayectoria, porque para muchos de nosotros nos ha tomado mucho tiempo llegar hasta aquí. Israel y el pueblo judío, en Romanos 9 del 26 al 27, dice: y de esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: el libertador vendrá de Sión, y él alejará la falta de devoción a Dios de Jacob. Y Jacob, a propósito, es otro nombre para Israel. Y este es mi pacto con ellos cuando yo les quite sus pecados. La historia de Israel, de los israelitas, los hebreos, el pueblo judío, es una historia de un camino, de una jornada tortuosa, difícil. Y los medopersas, Roma, Grecia, 2 exilios de la tierra prometida en 586 a.C. y en el 70 después de Cristo, donde fueron expulsados de la Tierra Santa y se destruyó el templo. En la diáspora, los judíos estaban orando por la paz de las naciones, mientras estaban bajo el reinado de otras naciones. Fueron perseguidos y devorados por el monstruo del caos, que estaba siempre viendo la manera, siempre acosando su presa, que son el pueblo judío, y se alimentaron de odio antijudío, alimentado por odio del peor odio, y es buscando el desplazo del judaísmo, y luego el reemplazo de la cristiandad, que llevó a cabo una marcha triunfal sobre el pueblo judío por medio de conversiones forzosas y matar al pueblo judío. En el 1195 los papas mandaron su conquista a la Tierra Santa para eliminar a los infieles y conquistar Israel. Y Jerusalén se veía como una tierra pagana, con su práctica pagana de Dios y diversas prácticas paganas.
Y los cruzados vinieron y como deporte, su deporte era matar judíos, insistiendo que los judíos habían matado a Cristo, los mataron con espada y dejaron a muchos nadando en su propia sangre, que prefirieron morir Kiddush Hashem en lugar de caer en manos de los asesinos. Ahora muchos mártires se hicieron y muchos judíos rehusaron la testificación y la conversión de Cristo porque las cruzadas avanzaban con violencia y para los judíos era una forma de religión pagana que Dios había prohibido. Así que los ultimátums de muerte o las conversaciones forzosas no se veían para nada ni se parecían para nada al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, la conversión quería decir que iban a cambiar su fe y sus costumbres y convirtiéndose en algo que ellos no eran, aquello que Dios no era como Dios los había creado. Y eso era terrible para los judíos cuya fe iba como 500 o más años atrás. Y fíjense bien, el decir no a los cruzadas, a estos celosos cristianos, y el decir no a Jesús de la manera como él había sido presentado por aquellos que lo presentaron, era decir sí al Dios judío, porque los de las cruzadas, el Jesús significaba una disolución de la fe judía, y el decir no a las cruzadas era decirle sí a Dios. Dios nunca era su intención a convertir a los judíos en católicos y poner el cristianismo como una religión triunfante para forzar una religión homogénea para todos. Esto se oponía al llamado de Dios que decía aquel que quiera hacerlo. Estas cosas impuestas a fuerzas por los hombres y por el papado era algo hecho por los hombres y no por Dios. Y los judíos en la diáspora oraban por aquellos que habían sido asesinados por aquel sentimiento antijudío formado por falsas asunciones y una acusación falsa de que habían asesinado a Cristo o que habían envenenado los pozos y los forzaban a reactuar la muerte de Jesús o los acusaban de matar bebés para poder tomar su sangre y poder hacer matzah con ellos. Ahora, por supuesto, ninguna de esas acusaciones eran verdaderas. Inclusive la Iglesia Católica sabía esto y ellos desenmascararon esas acusaciones, o por lo menos buscaban hacerlo. En cuanto a lo de la sangre, si hubieran conocido la sangre, hubieran sabido que a los judíos se les requería que se alejaran de la sangre, que no podían consumir sangre, que era absolutamente prohibido. Entonces eran noticias falsas que se esparcían por todo el mundo, teorías conspiratorias que le costaron la vida a muchísima gente, cientos de miles de judíos inocentes. ¿Por qué? Porque la gente creyó lo que ellos querían creer sin la más minúscula evidencia y sin usar sus facultades mentales críticas en lo más mínimo, y por codicia y celos y por un prejuicio antijudío embebido en ellos y unas creencias antijudías. Luego vino la Inquisición, que culminó en la expulsión de los judíos de España en 1492, el mismo año en el que reconocemos que Cristóbal Colón descubrió América
con mucha evidencia histórica a favor de ahora a juzgarlo a él como no como a favor de los judíos, sino como judío. Y en España sí hubo algunos judíos que se convirtieron al catolicismo. Para algunos era real y para otros era nada más mantener algún buen nivel de vida o salvar su vida, y se convirtieron. La historia de Hour of Faith, donde quemaron a los judíos, que se les o que los dieron sanciones carcelarias o de otra manera porque se rehusaban a comer puerco, o porque encendían las velas en el Shabbat, o porque adoraban a Dios de manera tradicional. Y esto trajo la ira del clérigo. Y por último, los judíos hispanos que no se convirtieron estaban buscando a convertir a los judíos a que regresaran al judaísmo. Entonces los expulsaron de la tierra y el resto es tierra. España había alcanzado lo más alto de nacionalismo cristiano, y eso era lo que aspiraban, y esa era la caída absoluta a los ojos de Dios. Algo atroz, el imponer, construir en lugar de cualquiera que quiera hacerlo. Habiendo purgado a los judíos de la tierra, ya habían logrado casi su deseo máximo. Tenían unos cuantos pilares de musulmanes que todavía quedaban en el país, y luego por último también los sacaron a ellos. Y ellos vagaron por el mundo mediterráneo, los judíos, Portugal, Italia, Francia, Grecia, Turquía, las tierras islámicas, donde el tratamiento era mucho mejor, los trataban mejor en el mundo islámico que de lo que habían sufrido en las tierras cristianas del oeste. Muchos de los conversos también hicieron lo mismo para escapar las condiciones intolerables en España. Estos eran los conversos a los que se les llamaba como marranos. Se traduce como cerdos. Algunos de ellos eran verdaderamente creyentes en Yeshua, y en 1648 se les conocía en unos círculos. 100,000 judíos murieron en la guerra civil de Polonia en contra de los ricos que eran dueños de la tierra, y los pobres tenían resentimiento en contra de los judíos porque creían que causaban más impuestos y también algunas de las condiciones duras impuestas por los ricos. El líder Shamliki se organizó en contra de los polacos y en contra de los cristianos no judíos, y los mataron de la manera más cruel y brutal. De 1903 a 1906, avanzando para llegar al tiempo presente, los pogroms se dieron en Rusia bajo el zar Nicolás. Mis abuelos salieron de esta tierra parte por estos pogroms. Mi padre fue testigo de esto cuando tenía 7 años o antes, porque vino a este país cuando tenía 7 años, un pogrom, lo cual obviamente motivó a sus papás para salir de Belarus, o lo que en aquel entonces se llamaba Rusia Blanca. Entre 1920 y 1985, cientos de judíos los mataron en comunidades en Rusia, Polonia, Holanda, y agitados por una ira antijudía. Esto fue el preludio a el holocausto alemán, para que esto se diera. Y yo no tengo que reiterar
las alturas a las que llegó el antisemitismo en Alemania, resultando en el genocidio diabólico de 6 millones de judíos, humillados, asesinados en gas o quemados, y sus cuerpos se convirtieron en fertilizante para enriquecer la tierra, para producir vegetales. Y luego viene octubre 7, que no tiene ningún rival en cuanto a brutalidad en contra de los judíos en el siglo XXI, levantándose con 2000 un delirio de de cosas salvajes que mintieron 2100 israelitas y que llevaron más 100 rehenes. Y es por estos líderes y por estos mártires que nosotros hoy decimos el Kadesh y nos ponemos de pie. Y yo no puedo creer que no haya una reivindicación, que la anhelamos. Yo no puedo creer que estos murieron y sufrieron en vano. De alguna manera, en la economía de Dios, que yo no trato de entenderla, yo creo que ellos sufrieron y murieron por una razón que solo conoce Dios, que Dios nos la va a revelar en su tiempo. Nos ha tomado mucho tiempo llegar hasta aquí. Esto ya iba a darse desde hace mucho y no puede llegar lo suficientemente rápido cuando decimos: Señor Yeshua, ven, ven, para ese día, cuando se dé ese día, cuando todo Israel sea salvo. Y ese día es Paul Sol, que deben de venir, cuando salga de Sion un libertador y quite todo pecado, que podemos verlo a aquel a quien hemos traspasado, y que lloremos por él como alguien llora por su hijo único. Y en ese día habrá una gran fuente abierta para limpiar el pecado, y solo podemos decir nosotros: aleluya, aleluya. Hasta cierto punto nosotros tenemos el patrón de el primer siglo, de las convivencias y las reuniones en casas, donde se estaba consciente de un neshama, el alma, el corazón. Y ahora estoy hablando del movimiento judío mesiánico moderno. Rabbi Gamliel, cuando lo confrontó el liderazgo judío acerca de qué vamos a hacer con estos meshuganas, estos locos que andan por Jerusalén de manera extraña, hablando acerca de unas cosas extrañas, acerca de alguien que había resucitado de entre los muertos. ¿Qué te pasa? Y alguien que había dado enseñanzas, no con la autoridad de otros, sino que había enseñado por su propia autoridad, y que habían exaltado a este hombre Yeshua como si fuera Dios. Entonces el liderazgo judío fue ante el teólogo más grande de aquel tiempo y le preguntaron al Rabbi Gamaliel. Y esto es lo que dijo Gamaliel, y esto es relevante para este día: deja a estos hombres en paz, dejen a estos hombres en paz, déjenlos ir, porque si su propósito o su actividad es de origen humano, va a fallar, pero si es de Dios, entonces no vamos a poder parar a estos hombres, sino que se van a encontrar ustedes peleando en contra de Dios. El movimiento mesiánico moderno en los Estados Unidos vino de un mover de Dios. Después de 2000 años estar dormido, surgió cuando individuos se esparcieron a través de los Estados Unidos, que fueron arrastrados con el movimiento moderno de Jesús y que vieron una vida con una relación más cercana con Jesús. Sobre todo judíos en los 60s y en los 70s, grupos pequeños en contra de la cultura, en contra del status quo y de los valores seculares o religiosos de sus padres, fueron los que
encendieron la chispa que resultó en que volviera a nacer el mesianismo judío y que saliera de una gran periodo de hibernación. Y el movimiento cristiano judío no lo recibió bien porque tenían lazos con la iglesia y solo podían venir como verdaderos judíos en ocasiones especiales. Lo vieron más como una identidad judía y una alineación como judíos. El judío nuevo quería vivir un estilo de vida judío, celebrando los días de fiesta judíos y el Shabbat con Yeshua en el centro y adoptando las tradiciones judías y adhiriéndose más a un prototipo judío mesiánico del ese siglo. Y muchos regresaron a un lugar donde sus papás nunca habían estado y recibieron el estilo de vida judío, no como una realidad judía. A mediados de los 70 había 21 congregaciones judío-mesiánicas en Norteamérica. La mayoría de ellas eran independientes. En 1979, la Unión de Congregaciones Judías, que es una congregación que nos cubre, se formó en 1985, el IMCS, un brazo de la Alianza Judía de América se formó y ellos eran las organizaciones que dieron cobertura a congregaciones mesiánicas y para que se unieran a ellos en todos los Estados Unidos y en el mundo también. Juntos hoy probablemente representan 200 o 250 congregaciones mesiánicas en los Estados Unidos. En Israel, congregaciones mesiánicas y creyentes se han proliferado hasta llegar hasta 2.500 creyentes en desde 120 a 175 congregaciones, reuniones de hogar y congregaciones. Hay muchas, ahora somos mucho más visibles, tenemos más congregaciones que el movimiento reconstructivo del judaísmo y otro número más menor. Somos el remanente de las escrituras. Eso quiere decir que hoy estamos plantando las semillas para que el movimiento judío tenga perpetuidad, que resulta en que se salve todo Israel. Nosotros hoy estamos plantando las semillas para los santos de la tribulación de mañana y tenemos una prueba que es santa y se nos llama ser fieles a ella. Nosotros somos el remanente de las escrituras. Esto quiere decir que si nosotros tenemos el llamado para participar, para unirnos con Dios en su obra, no debemos de despreciar el día de cosas pequeñas o principios humildes, porque nuestro tiempo ha llegado, en verdad, ha llegado. Con este tiempo viene la responsabilidad de ser las antorchas, los que llevan la antorcha de Dios. Él nos ha equipado para esta obra y no podernos darnos el lujo de ser distraídos o desmayar ante nuestro llamado, porque somos el remanente que salió de Egipto, el remanente mixto que salió de Egipto. Somos un remanente mixto que salió de Egipto y no damos marcha atrás, no damos marcha atrás, no vamos a dar marcha atrás. Estamos aquí para quedarnos. Y en el caso de que el movimiento mesiánico sea un movimiento para el cual ha llegado su tiempo, pero nos ha tomado mucho tiempo llegar aquí, esto nos deja a mí, en cuanto a mí, para mí ha sido mucho tiempo de espera y ha sido mucho tiempo, me ha tomado mucho tiempo llegar aquí. La jornada que yo he tomado. Nací de padres que yo no escogí y eso causó que a mí me contaran entre los judíos. Cualquier intención de quitarme lo judío de mi ser no iba a tener ningún significado para mí. No hay nada que el hombre pueda hacer para alterar
mi ser íntegro, porque lo que Dios creó, el hombre no puede anular. Aquello que Dios ha creado, el hombre no puede anular. Siempre consciente de ser un judío, ¿cómo me voy a olvidar? Inclusive perdido en el bosque en Finlandia, clamé a Dios y Él me liberó. Ahora, escuchen con cuidado lo que les voy a decir, porque empezó en Finlandia exactamente ese día, cuando surgió una epifanía en mi mente y me dio claridad a algo que ya se había formado. Encerrado en un mundo de aspiración familiar y en el pináculo de la desesperación. Y yo puse las leyes en espera para otro día. Y se llenó las fronteras con un pueblo que buscaba algo. Y Vietnam estaba sangrando y los hippies clamaban. Avi Hoffman era intrigante y también era judío. Y luego se escuchaba el sonido del Om en mis oídos. También otros buscaban a Dios en los árboles, pero yo buscaba un lugar que no podía ver. Así que saliendo del bosque ese día, era el verano de 1970, el día más alto de las protestas y que todos estaban drogados con ácido y estaban tratando de superar las cosas. Pero luego encontré una congregación judía que creían en lo que yo creía y todavía tenían mi congregación. Yo podía creer en Jesús y aún así ser judío cuando yo consideraba la teología mosaica. Yo estaba como escéptico de esta teología paulina, que no quería que me regresaran a la ley mosaica en la cual yo no quería estar, pero cuando yo adopté mi caminar, yo ya había adoptado una actitud talmúdica y esto era muy natural para mí. Y hacer el ceder de la Pascua con Dios era verdadero en cuanto entendían los judíos. En cuanto al dar a la Torah, yo tenía que referirme a la tradición rabínica para el dolor de muchos cristianos. Inclusive mi shofar estaba claramente exhibido. En Yom Kippur yo ayunaba todo el tiempo, ni agua ni comida pasaba por mi boca. Celebrar el Sukkot y meciendo la lulav y apuntando al etrog mientras volteando a la verdad ortodoxa. Y yo guardaba la tradición más allá de Shabbat y me sentaba a hacer Shiva con mi familia y encendía las velas del Shabbat y usaba el talit para cubrirme y para orar. Yo estaba adoptando el camino más tradicional. Para mi mente no había ningún análisis, sin importar cualquier Jesús del Nuevo Testamento. Y cuando yo comí jala en el Shabbat y hice la oración del Shidur, no solamente yo estaba consciente de que este judaísmo del segundo templo, sin la sospecha ortodoxa, sin importar mi condición, sin que me importara la mesusa a la entrada, a las 11 p.m. se aceptaba el ángulo de la mesusa y lo que la Torah no tenía en detalle, la tradición llenó. Entonces yo necesitaba confesar que esto realmente era para mí lo mejor y que el judaísmo mesiánico estaba quebrado sin esto y cristianismo seguía dudándolo. Mi jornada no era callada, buscando la dieta perfecta en mi cultura y mi nutrición, sin hacer a un lado la repetición, sino recibiendo la tradición. Realmente no era preservación, sino reconciliación y completar una realización que cambiaba mi vida. Así que esta es mi historia y me atrevo a decirla con firmeza. Yo vengo a decirles por adelantado que Yeshua es el camino,
creyentes judíos y aquellos que entran a la costumbre, a las costumbres y a la cultura y a la fe, y que están aquí para quedarse. Yeshua y tradición sobrevivirán, y la perdición y la verdadera condenación con mucha suplicación, y la tradición judía, la tradición judía, la tradición judía, la tradición judía es la postura de Yeshua, y nos ha tomado mucho tiempo llegar aquí. Shabbat Shalom.